Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por vuestra asistencia y atención. Y vamos a empezar esta cuarta sesión tecnológica del Congreso Nacional de Informática de la Salud, donde vamos a tener oportunidad de comprobar con nuestros ponentes cómo la transformación digital del sector salud es ya una realidad, gracias al uso de tecnologías emergentes a las que vamos a tener oportunidad, como digo, de acercarnos a través de los casos prácticos que nos van a presentar los ponentes de esta sesión. Voy a empezar presentándome yo antes de dar paso a los ponentes y sus presentaciones muy interesantes. Mi nombre es Noemí Cívicos, soy la subdirectora general de Servicios Digitales de Salud de la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información del Ministerio de Sanidad. Soy funcionaria del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información desde el año 2007. Previo a este tiempo, pues tuve también experiencia en el sector privado y, en general, pues toda mi trayectoria profesional dedicada a las tecnologías de la información y las comunicaciones en varios sectores. En total, 20 años de experiencia. Y, pues hace 4 años que estoy trabajando en el Ministerio de Sanidad, la verdad, de forma muy satisfactoria. Así que, pues encantada de compartir esta tarde con vosotros y con los ponentes que nos van a presentar algunas de los avances, como digo, en tecnologías emergentes más aplicables actualmente al sector salud. Entonces, sin más, pues voy a dar paso al primer ponente, a David Hurtado, que es Customer Success Innovation Lead en Microsoft. Nos mostrará las posibilidades de la realidad mixta y su uso en salud. David trabaja, como digo, en Microsoft desde hace unos 20 años, acercando a sus clientes las posibilidades que tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y la computación en la nube puede ofrecer en cada uno de los sectores de actividad. Pues muchas gracias, David, y adelante, cuando quieras. Pues muchísimas gracias a ti, Noemí, por la presentación. Muchísimas gracias a la audiencia. Pido 1000 disculpas por llegar justito un poco tarde, atropellado, tirar el agua, pero bueno, cosas del directo, digamos. A cambio, no estamos en Ramón, teníamos ganas de estar algunos presentes. Entonces, efectivamente, sí, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de realidad mixta. Entre todas las tecnologías en las que podríamos, por aquí, de todas las tecnologías en las que podríamos hablar últimamente, hay muchísimo de Internet of Things, Cloud Computing, inteligencia artificial, etcétera. Hay una que es especialmente disruptiva y especialmente vistosa, que es lo que llamamos realidad mixta. Vamos a ver un poquito qué es la realidad mixta. Si consigo que me funcione el clicker, que esta es la siguiente del día, que falló el aparato. Ahí está, ¿no? ¿Pasa bien? Vale. ¿Qué es esto de la realidad mixta? Es un poco lo que podemos ver en la imagen que veis ahí en la pantalla, ¿no? Básicamente, ¿qué estamos viendo en la imagen? Estamos viendo una persona, bueno, estamos viendo 3, pero estamos viendo en primer plano una persona que lleva unas gafas, un visor. Los nuestros de marketing dicen que no lo llamemos gafas, que lo llamemos visor. Un visor, y lo que hace es que está manipulando una serie de objetos virtuales que no están ahí. Pero además estamos viendo también más personas alrededor, todos con el mismo dispositivo, que están compartiendo la misma escena, ¿no? Un poco esto es lo que nosotros llamamos realidad mixta. Entonces, si avanzamos un poquito más y explicamos, la idea hoy es, creo que estoy un poquito lejos del PC, ¿puede ser? La idea hoy es que veamos un poco, entendamos qué es esto de la realidad mixta, qué relación tiene con la realidad aumentada, virtual, etcétera, y luego hablemos un pelín del dispositivo y, sobre todo, veamos qué escenarios estamos viendo en clientes en salud, ¿no? Últimamente. Entonces, creo que no llega el pincho. Cuando veas que hago así con la mano, si no te importa, gracias. Entonces, ¿qué es esto de la realidad mixta? Puesto así en bonito, sería un poco como mezclar el mundo digital con el mundo real, ¿no? Estamos ahí digamos que lo mezclamos todo en una especie de mezcla entre el mundo digital y real, y eso sería lo que llamamos realidad mixta. Esto, dicho un poco así, la verdad es que no se entiende muy bien, así que lo que vamos a hacer es separarlo otra vez y explicar un poquito. En lo que son interfaces digitales, si nos vamos a lo que sería el mundo completamente digital o el mundo que vemos en una pantalla de ordenador, tendríamos ahí el espectro de lo que llamamos realidad virtual. Conocéis todos, realidad virtual es lo que te pones un dispositivo, dejas de ver el mundo en el que estás, dejas de ver la habitación en la que estás y todo se convierte en un entorno virtual. Desde el punto de vista de inmersión, la realidad virtual tiene el 100% de inmersión, es decir, estoy completamente en un mundo virtual, me salgo completamente de la realidad, ¿no? Y en el otro extremo tendríamos, lo que es el mundo físico completo, tendríamos la realidad aumentada. Bueno, la realidad virtual le vemos mucho éxito en el mundo del entretenimiento, es donde tiene más auge,
sobre todo videojuegos. Tiene algo en el mundo empresarial, pero realmente son aplicaciones de nicho. Y la realidad aumentada, que estamos viendo mucho por parte de los fabricantes de teléfonos móviles, estaríamos en el mundo en el que yo cojo un dispositivo y veo a través del dispositivo, veo el mundo real tal cual en la cámara y puedo ver objetos virtuales, ¿no? Entonces, no me separo del mundo real, mezclo realidad con elementos virtuales, pero lo que estoy haciendo es perder la sensación de inmersión. Y justo la realidad mixta, que sería el término medio, donde estamos, que es la propuesta de Microsoft, lo que coge es el término medio. No me alejo del mundo real, sigo viendo el mundo real porque el visor es transparente, pero tengo la sensación de inmersión total que me da la realidad virtual, ¿no? Sería un poco la presentación, es el dispositivo este, y lo que permite es experiencias como esas. No estoy fuera de la sala, estoy con la gente que me acompaña, pero a la vez estoy manejando elementos virtuales. Y además vemos una cosa nueva, y es que las está manejando con la mano, no hay mando, no hay dispositivo, no hay un clicker como este, ¿no? Entonces, si le damos a la siguiente, vemos un poco experiencias como esa, varias personas colaborando alrededor, ¿no? Estas son imágenes muy de marketing, vamos a ver imágenes reales ahora, ¿eh? Entonces, la idea es que el dispositivo, como me permite ver el mundo real, me permite interactuar con él. Entonces, puedo hacer cosas como manejar los elementos virtuales con las manos, con gestos naturales, ¿no? Porque están viendo las manos y lo que me permiten es esa interacción. Luego, digamos que el punto realmente diferencial es la interacción del mundo virtual con el real. Ese es el punto realmente diferencial que no vemos en la realidad aumentada ni vemos en la realidad virtual, ¿no? ¿Me habré quedado sin pilas aquí? Yo creo que sí. Vale, entonces, muy brevemente vamos a ver un poquito el dispositivo. Voy a pasar rápido, voy a hacerte así más veces, si no te importa. Vamos a ver un poco el dispositivo, las diferentes cosas que tiene. El dispositivo es HoloLens 2. Si alguno probó las HoloLens 1, un dispositivo que teníamos hace unos años, era muy experimental, la experiencia ha cambiado muchísimo. Entonces, el dispositivo HoloLens 2 tiene una serie de sensores. Uno relevante, que me parece relevante, es que no tiene pantalla. Las versiones previas tenían una pantalla transparente. Esto no tiene pantalla, lo que tiene es un sistema de haces de luz que te genera la imagen virtual dentro del ojo. Esto es bastante espectacular, parece un poco de ciencia ficción, pero lo que permite es que los hologramas sean extremadamente nítidos y se integren muy bien con lo que tú estás viendo. O sea, literalmente está proyectando la imagen dentro del ojo, ¿no? En el fondo del ojo. Luego, además de esto, por la parte delantera tiene una serie de cámaras y tiene una cámara especial que es un sensor de profundidad. Sería una cámara radar, parecido a lo que tienen los LiDAR algunos teléfonos, que lo que hace es que escanea el entorno. Entonces, si yo me pusiera las HoloLens en una sala de reuniones, lo que ven las HoloLens es algo más o menos así, ¿no? Lo que están haciendo es escanear el entorno y eso es lo que permite la interacción entre el mundo real y el virtual. Eso es lo que permite que cuando, por ejemplo, manipulo un objeto, puedo manipular el objeto virtual con las manos como si fuera algo muy natural, ¿no? De hecho, la experiencia es súper natural, con la única diferencia que no estoy tocando nada, ¿no? Es un poco raro. Lo del pajarito, por ejemplo, es que mueves la mano y el pajarito te sigue, ¿no? Entonces, si empezamos a ver, vamos a llegar enseguida a escenarios de salud, empezamos a visionar qué tipos de escenarios puedo hacer, pues puedo ver prótesis, puedo ver elementos virtuales que tendría que mirar una pantalla y puedo tenerlos delante. Y puedo tenerlos interactuando con los objetos reales, si estoy operando un paciente o algo así, ¿no? Y luego un tercer sensor que tiene, que me parece muy relevante, tiene un sensor que es capaz de analizar los ojos y escanear la retina. Esto tiene dos funciones. Uno es por seguridad, básicamente está utilizando como mecanismo de autenticación, me pongo las HoloLens y sabe que soy yo, pero también es capaz de medir la distancia ocular. Al ser capaz de medir la distancia ocular y dimensiones, lo que permite hacer es que es ajustarse de forma muy precisa a la imagen, a mi cabeza, a la forma de mi cabeza y mis ojos, ¿no? Con lo cual las imágenes siempre serán nítidas. Vamos cambiando el dispositivo de persona y se calibra automáticamente, ¿no? Y luego, por último, simplemente mencionar que ha sido desarrollado para que sea, como es una segunda versión, lleva años en el mercado, ha sido desarrollado para que sea cómodo trabajar con él. Esto lo comento porque los que conocieron la versión 1, en las primeras versiones, al cuarto de hora, 20 minutos de llevarlo puesto, empezaba a doler un poco en la cabeza por el peso. Aquí el peso está muy bien repartido, se ajusta bien, no aprieta, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual es algo bastante cómodo. Entonces, dicho esto, permite abrir el visor y alguna cosa más. Entonces, dicho esto, vamos a ver una serie de escenarios y vamos a ver algún vídeo sobre el tema. Dale ahí a la siguiente. Una cosa interesante, ¿puedes volver atrás? Perdón. Una cosa interesante es que, dado que yo estoy viendo e interactuando con elementos virtuales, puedo hacer cosas como, por ejemplo, que aparezcan elementos como lo que veis en la pantalla, yo pulso botones con los dedos, muevo. Luego, no es solo un tema de visualización y manejo
de elementos virtuales, sino también de aplicaciones, ¿no? Yo manejo aplicaciones, arranco una videoconferencia, muevo el vídeo a un lado, este tipo de cosas, ¿no? Luego es, digamos, una forma bastante natural de manejar conceptos que normalmente manejamos en un ordenador, conceptos informáticos. Y luego alguna experiencia, también imagen muy de marketing, pero alguna experiencia interesante de tipo poder visualizar algo que normalmente está a un tamaño o una dimensión que no podemos visualizar, pues visualizarlo. Aquí parece que se está analizando el contenido de un vídeo. Y esto es la tecnología a día de hoy. Con esto termino la parte tecnológica y vamos a ver un poco escenarios, pero sí una idea hacia dónde van los tiros con este tipo de tecnología. Van los tiros hacia las experiencias compartidas y experiencias de holoportación. Que dicho así suena un poco a ciencia ficción, pero es un término bastante interesante. La idea es, si puedes volver un momentito atrás, la idea es, imaginaos 3 personas colaborando alrededor de una misma escena, podría ser alrededor de una operación, de una consulta, algo así, en la que solo una, la que está en el centro en la foto, está físicamente en la sala, las otras 2 están en sus casas o en otro país, y lo que están haciendo es interactuar viendo avatares digitales de cada uno de ellos como si estuviéramos ahí. Luego un poco ya no es solo la videoconferencia con una pantalla plana y vídeo, sino es el avatar que te está viendo, ¿no? y manejas el avatar. Esto es interesante porque lo que permite es una experiencia muchísimo más natural. Puedes estar reunido con gente pues, en una mesa discutiendo alrededor de lo que están haciendo estos, alrededor de un aeropuerto, y es bastante natural como si estuvieran presentes, ¿no? Luego esto va a ser un poco la norma y en esto es lo que estamos avanzando mucho. O por ejemplo experiencias de este tipo de diseño compartido en la que una persona tiene las HoloLens y está viéndolo sobre la mesa y la otra persona con una tableta, ¿no? Luego tampoco está necesariamente cerrado a tener que tener el dispositivo, ¿no? Esto funciona más o menos con cualquier dispositivo que permita realidad aumentada. Bien, y dicho esto, lo que vamos a hacer es ver una serie de escenarios. Dale un poco más para adelante, por favor. Escenarios que estamos viendo en el entorno de salud. Entonces, tengo como 3 grandes escenarios genéricos y luego vamos a ver casos de uso, pero lo que me interesa contaros de esto es, los 2 primeros son escenarios muy de base que la tecnología ya trae. A esto no hay que hacer nada más que coger las HoloLens y empezar a utilizarlas. Es decir, son ya aplicaciones que vienen predefinidas y no hay que hacer nada especial. El primero es de asistencia remota, y el segundo es de procedimientos guiados. Entonces, en el de asistencia remota, lo que tenemos es la posibilidad de hacer una videoconferencia y que la persona que está en remoto ve en primera persona lo que está viendo la persona que está con las HoloLens y además lo que permite es interactuar. Es decir, la persona que está en remoto puede dibujarle en su pantalla y le aparecerán como hologramas a la otra persona, ¿no? Es como un escenario muy básico, vamos a darle, pero permite asistencias en remoto de tal forma que un doctor que esté en remoto, tenemos algún caso interesante de llevar por ejemplo asistencia a cirugía a lugares remotos, el cirujano o una persona más aprendiz o una persona que necesita asistencia se pone en las HoloLens, empieza a trabajar y el que está en remoto lo ve como si estuviera en primera persona, incluso puede interactuar. Y la persona que está con las HoloLens lo que ve es la pantalla de la videoconferencia, que la puede mover de sitio y la puede ver, ¿no? Luego es un escenario de asistencia como muy básico. ¿Qué digo? Insisto que es un escenario que trae la tecnología, ya viene dado, ¿no? Y luego otro escenario que me gusta bastante es uno de procedimientos guiados que llamamos. Aquí veis un motor, pero lo vamos a ver ahora con elementos en un hospital. Es un escenario en el que una persona que tiene que hacer un procedimiento especialmente complejo, está aprendiendo, se pone unas HoloLens y a partir de él empiezan a salir elementos virtuales. En este caso es el panel ese azul de ayuda y una serie de hologramas y le va guiando lo que tiene que hacer. Y lo interesante es que como las HoloLens identifican lo que están viendo, las instrucciones aparecen a medida, ancladas con la línea esa de puntos que veis al lugar, ¿no? Si la persona se mueve, le va a seguir indicando el tornillo que debe tocar o el cable que debe poner o algo así. De hecho, vamos a verlo con un vídeo. Este es un vídeo, si le das que arranque. Creo que tiene sonido, si tiene sonido lo apagamos. El vídeo este es muy interesante, pensaba no ponerlo entero, saltar un poco, vamos a ver un poquito. Imaginaos en un hospital en el que hay una serie de maquinaria que hay que colocar y es difícil en un determinado procedimiento, entonces las HoloLens pueden servir para ayudar a la instalación de la maquinaria. Es decir, una persona va a llegar, va a tener que instalar unos paneles y ajustar unas piezas y lo que hace es que se pone unas HoloLens y lo que hace es que le van a ir apareciendo las instrucciones ahí mismo, in situ, ¿no? Lo vamos a ver ahora y vamos a parar la imagen donde te diga, si no te importa. Bueno, un centro está explicando un poco el centro de formación y simulación y lo que estamos viendo lo que estamos viendo es las personas que necesitan instalar una maquinaria, se pone las HoloLens, a partir de ahí se acerca a la maquinaria y fijaos, si le puedes dar a la pausa justo aquí y se nos ha ido. Tiene que ser justo volver y bueno,
Si pasas un poco para adelante, te digo, es por alrededor del segundo 50 o así. Si le das abajo con la barra, más o menos por ahí. Ahí, justo, vale, ahí mismo nos vale. Era un poquito antes, pero nos vale ahí. Ahí, si os fijáis, le sale arriba, tiene el panel con las instrucciones de lo que debe hacer. Arriba al lado tiene una foto de la pantalla de la máquina, en la que le está diciendo lo que debe hacer. Si la persona se mueve, esa información le sigue, ¿vale? Y luego le está indicando con una mano virtual el punto de la pantalla que debe tocar. Esto es porque las HoloLens identifican el aparato y saben que la guía debe tocar ese botón concreto o debe tocar en determinados sitios. Es decir, el punto clave no es el hecho de que le aparezcan elementos virtuales, es el hecho de que las HoloLens entienden la máquina y le aparecen ancladas ahí, ¿vale? Si le das al play, por favor. Muchísimas gracias, que te tengo de asistente de PowerPoint ahí. Bueno, le van apareciendo, además puede mover los pasos solo con la mirada. Fijaos eso. Si le das ahí a la pausa, te estoy liando ahí. Y vale, ahí se ve bien, no os preocupéis. Si os fijáis, las HoloLens identifican la máquina y le están mostrando aquí un elemento virtual donde debe colocar las piezas esas circulares, ¿no? Y luego le salen más elementos. Luego, el punto es ese, el punto interesante es que al ponérselas, identifican el entorno, identifican la máquina y le ayudan. Me parece que es un caso glorioso este, me encantó el vídeo y dije, lo voy a traer, porque para montar esta guía no es necesario nada especial, salvo una aplicación que es tipo PowerPoint para montar las instrucciones, los pasos y tal. Es decir, no requiere una gran inversión tecnológica ni un proyecto de IT para poder hacer este tipo de uso, ¿no? Pasamos ya a siguiente diapositiva, si quieres. Vale, este es un caso muy tonto podríamos ver asistencia remota, podríamos ver este último procedimiento guiado aplicado a un determinado procedimiento, ¿no? Y luego el tercer caso, que ponemos así nombre como guías a medida, datos contextuales, en realidad la idea es que más allá de lo que traen las aplicaciones base de las HoloLens, la realidad mixta, podemos construir a medida cualquier tipo de aplicación, ¿no? Utilizando realidad mixta, utilizando los sensores. Entonces hay una serie de casos a medida bastante interesantes. Normalmente cuando trabajamos esto en el entorno de sanidad, vamos de menos a más, empezamos en entornos de tipo no invasivos, experiencia en consulta, para mejorar la experiencia del paciente en consulta, donde no hay riesgo. Luego pasamos a escenarios de formación, donde lo utilizamos más en escenarios de formación y simulación. Y por último pasamos a operación, a utilizar las HoloLens en un quirófano, algo así, cuando la tecnología está conocida, controlada y no es algo nuevo. Esto es un tema interesante, pero no es la típica tecnología que mañana vamos a estar utilizando en un quirófano, ¿no? Esto tiene un cierto tiempo de adopción, sobre todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de experiencia para consulta, se nos ocurren casos como, por ejemplo, poder explicarle a un paciente lo que está viendo con unas HoloLens, incluso mostrar lo que normalmente un médico identifica perfectamente en una radiografía y el común de los mortales no sabemos identificar, pues algo más tipo ver con una experiencia mucho más realista, ¿no? Este es un caso muy tonto, pero tengo un vídeo luego, algún par de casos donde se ve cómo se le muestra al paciente y básicamente entiende mejor o puede ver mejor lo que tiene en su pulmón o en su cerebro, que puede ser algo serio, ¿no? Si nos vamos a un escenario de formación, por ejemplo, tenemos este caso me encanta, pero es un caso que a alguien se le ocurrió y me parece brillante por sencillo, a la par que interesante. Lo que estamos viendo es que alguien se pone unas HoloLens en una consulta, es pura formación, está aprendiendo, está practicando. Entonces lo que estamos viendo son hologramas de actores. Las personas no son reales, son hologramas, que han trabajado simulando, cogiendo sus constantes vitales y simulando síntomas. Entonces lo que se hace es un entorno de simulación en el que los pacientes van simulando síntomas y van explicando lo que les pasa, y lo que se hace es aprender a diagnosticar en la consulta. Pero me parece bastante interesante que en lugar de hacerlo en teoría, lo que lo estamos haciendo sobre el entorno real de la consulta, pero con actores virtuales, ¿no? Entonces, bueno, es un caso bastante curioso porque si lo ves con las HoloLens puestas, se nota que son elementos virtuales, que no son personas reales, pero realmente la persona virtual está en la consulta contigo, mueves alrededor, te acercas, te alejas, ves lo que le pasa, ves sus constantes vitales, este tipo de cosas, ¿no? Luego, es un caso bastante tonto de utilizar los elementos virtuales para grabar a personas reales y utilizarlo en un entorno mucho más inmersivo, ¿no? Mucho mejor eso que estar sentado en la mesa viendo un vídeo en el ordenador, ¿no? Que son como hacemos los cursos la mayor parte de los mortales, que son un rollo, ¿no? Se aprende como mucho menos. Bueno, lo iba a pasar, pásalo como hacia la mitad del vídeo más o menos. Este es un caso de un partner nuestro, tiene una solución para ayuda a biopsias y a ver, a partir de la imagen tridimensional de lo que le pasa a la persona, el doctor elige qué es lo que quiere ver exactamente, qué tipo de información quiere ver, qué tipo de sección, y luego lo que hace es que lo marca. Si lo puedes pasar un poco más hacia adelante, más o menos por ahí, un poquito más.
más o menos por ahí. Lo que hace es una aplicación de prueba, pero vamos a ver lo que hace, es que una vez elige la imagen, se acerca al paciente, en este caso el maniquí, y cuando lo marca, lo que va a hacer pasa más para adelante. Lo que hace es que le va a superponer la imagen virtual justo donde está el paciente, en este caso el maniquí. Entonces la idea es que puedas ver lo que hay dentro del paciente sin verlo fuera, simplemente tener la posibilidad de tener la posibilidad de tener una visión más realista de lo que tiene el paciente. Imaginaos el paciente tumbado en la cama y yo estoy viendo lo que tiene dentro directamente, casi navegando por ahí, ¿no? Estos son los casos típicos que en teoría en vídeo, enseñándoselo a un cirujano, se muestran reticentes, dicen, este tipo de tecnología no veo yo que tenga la precisión necesaria o no la veo útil. Y luego les ponemos unas HoloLens, les ponemos a probar y realmente empiezan a verlo, empiezan a ver que la precisión y la nitidez sí es suficiente como para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, el punto ahora en el que estamos de la tecnología es trabajando en los casos de uso para encontrar el caso de uso exacto en el que no es solo una tecnología bonita en un quirófano, sino que es realmente útil, ¿no? Si realmente ayude a hacer el trabajo, ¿no? Tengo otro caso muy tonto, me hacía gracia, es a la hora de diseñar una prótesis, la diseño... No, para adelante. A la hora de diseñar una prótesis, yo lo que hago es que marca los puntos sobre lo que veis ahí en los huesos, esto alguno que sepa de cirugía sabrá más que yo lo que está haciendo, genera el modelo virtual del clavo bend rod que le tiene que poner y a partir de ahí lo dobla. Entonces, lo importante es que la persona que lleva puesta en las HoloLens ve el elemento tridimensional y aunque se mueva alrededor, el elemento está fijo. Entonces puede darle forma al virtual, ¿no? Y último caso que os voy a enseñar, me parece, porque además me debo estar quedando sin tiempo seguro, es el siguiente. Esto utilizado, este es un caso que se hizo en Francia, en un hospital. Pásalo un poquito para adelante, como hacia la mitad más o menos. Lo que vamos a ver es que lo utilizan para, durante una operación, acceden a los activos digitales relativos a la operación, la prótesis, el hueso, lo que tienen que hacer, pone la guía. Fijaos que pone la guía, ha puesto la guía tridimensional con la mano. No es que el sistema le diga exactamente dónde tiene que operar, el médico ya lo sabe y él lo sabe mejor que nadie, ¿no? Pero con la mano se ayuda, lo coloca y a partir de ahí él tiene los elementos virtuales que le guían, ¿no? Luego es añadir ayudas visuales, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que se os ocurra, como a la hora de elegir el material, lo que habéis visto, que selecciona como una interfaz visual y este tipo de cosas, ¿no? Luego es un tipo de tecnología que básicamente hace un poquito más inmersiva la experiencia de acceder a información digital que normalmente tendríamos en una pantalla y tendríamos que estar mirando, ¿no? Luego, el punto aquí con el que me quedo, y con esto me callo ya, lo prometo, es inmersión. Utilizar tecnología digital para datos e imágenes, poder tratarlos de forma inmersiva, manos libres, como si es de forma muy natural. Ese es el punto. Y esta es nuestra propuesta de realidad mixta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, David, por tu exposición. Yo sí que quería hacerte una breve pregunta, aunque luego tendremos un turno de preguntas al final para los asistentes. ¿Sería posible extraer información de estos dispositivos de realidad mixta y transformarla en datos que pudieran utilizarse luego en dispositivos de analítica avanzada bueno, pues para... Sí, pues básicamente esto. Vamos para... Sí, este micrófono. Mejorar nuestras técnicas de analítica en un hospital. Sí, de hecho estamos trabajando como en dos vías en ese sentido. Una vía es la propia imagen, el propio dispositivo tiene cámaras, es lo que se usa en la asistencia remota. Entonces utilizar la propia imagen, ir grabando la propia imagen y utilizar la captura de vídeo y, por ejemplo, hacer cosas como grabar operaciones o grabar determinadas actuaciones y luego, mediante análisis de imagen, poder saber si se hizo algo mejor, peor, si hubiera sido mejorable, ¿no? Y luego un segundo punto muy interesante que lo estamos tratando, estamos en bastantes pilotos viendo a ver cómo el caso de uso puede ayudar, es lo que llamamos reconstrucción espacial, es utilizar el radar para hacer un modelo tridimensional de lo que se está viendo. Como las gafas están constantemente escaneando el entorno, la idea es que yo pueda escanear un lugar concreto y luego reconstruirlo digitalmente. Esto, por ejemplo, tiene un vídeo por ahí, creo que no lo he traído hoy, para el diseño de espacios en quirófanos, en el que con unas HoloLens yo me paseo y simplemente escaneando el entorno me hace un modelo 3D de la habitación, ¿no? Que normalmente esos modelos no se tienen muy bien en los planos. Una vez con ese modelo 3D
se diseñan los aparatos del quirófano y a partir de ahí con las HoloLens se vuelve a poder visualizar cómo va a quedar antes de instalarlo, ¿no? Con lo cual el punto es utilizarlo en dos vías, para reconstruir tridimensionalmente el entorno y luego posicionar elementos virtuales. Vale, pues gracias. Bueno, a continuación teníamos un ponente que creo que está preparado. ¿No? Me dicen que no. Pues nada, pues entonces vamos a pasar al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces sería el turno de Pilar. Bueno, pues Pilar Ruiz Ayuso es Innovation Leader en Libermática y nos va a enseñar posibles usos de la inteligencia artificial en las enfermedades más recurrentes. En concreto va a poner un ejemplo en una enfermedad frecuente. Pilar es licenciada en Ingeniería de Organización Industrial con formación dual, técnica y de gestión y dirección de empresas. Es diplomada también en Ciencias Físicas y con proyecto fin de grado basado en inteligencia artificial y robótica. Y desde el año 2013 realiza proyectos de transformación digital y automatización de procesos en las áreas de transformación digital y robótica. Y actualmente desempeña tareas de desarrollo estratégico de negocio en los ámbitos de inteligencia artificial e innovación y consultoría de inteligencia artificial en Ibermática digital. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias. Si no os importa, he preguntado si me puedo quitar la mascarilla. Me la voy a quitar. Bueno, lo primero, agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a los organizadores de este evento y principalmente también a Martín Begoña, que ha hecho posible de que esté aquí y que bueno, os pueda transmitir un poco de mi conocimiento, del cual plasmo pues, de forma bimensual en las revistas de I+S de proyectos de investigación en el ámbito de salud que estamos desarrollando pues, día a día. Bueno, sin más, la agenda va a ser explicaros un poco el marco de modelo de innovación a través de analistas internacionales como puede ser Gartner, donde te explica la evolución tecnológica. Lo siguiente es el explicar un poquito qué es la inteligencia artificial y qué beneficios está aportando en el ámbito principalmente de salud. Y después quiero ilustraros con un caso de uso en el cual estamos basándonos en un proyecto de investigación actualmente que creo que puede ser muy interesante y de gran aplicabilidad pues, de cara a un futuro. Me vais pasando vosotros, ¿no? Vale. Pues en principio aquí tenéis el Hype Cycle de Gartner, de Digital Care, donde principalmente expone de una forma muy gráfica cuál es el nivel de madurez y las tendencias tecnológicas de mayor potencialidad que va a haber pues, de cara a resolver pues, conflictos, problemas de negocio que tenemos actualmente. Y bueno, también en los proyectos de investigación pues, nos puede dar pistas de determinar pues, nuevas vías, ¿no? de innovación de cara al ámbito de salud. Para que os hagáis una idea, en el informe de Gartner indican que en el 2023 el 33% de las grandes compañías van a hacer uso de los diferentes perfiles de analítica avanzada, como pueden ser científicos de datos, pues para poder ver la aplicabilidad de la inteligencia en la toma de decisiones. En la toma de decisiones en las cuales nos vamos a enfocar dentro de la ponencia en estas dos que estáis viendo aquí, la IA en el Enable Diagnostic, en la Imaging Interpretation, que quiere decir que al final lo que vamos a utilizar esta inteligencia artificial como soporte para la toma de decisiones tanto clínicas como terapéuticas y también para el análisis de imágenes clínicas. Bueno, todo ello, cuando os comente ya me paséis de slide, ¿vale? Todo ello lo que genera es que necesitamos desarrollar un modelo de gobierno en el cual podamos gestionar, analizar toda la ejecución, análisis y explotación de toda la inteligencia que tienen nuestros datos en pos de hacer pues, diferentes proyectos de investigación que aporten valor al ámbito de salud. Ya podéis pasar. Bien, ¿qué es la IA? Pues al final, la inteligencia artificial, por lo menos para mí, seguramente para muchos de vosotros, era una gran desconocida hace años, ¿no? Siempre pues, lo veíamos pues, enmarcado en diferentes películas de ciencia ficción o series, y bueno, pues echando la vista atrás, por ejemplo, pues una serie muy famosa en los años 80, que por lo menos a mí me gustaba mucho cuando era pequeña, era El coche fantástico, ¿no? O sea, veíamos ahí pues, el típico prototipo de coche innovador,
que tenía un cuadro de mando de a bordo, pues que era un ordenador, ¿no?, con inteligencia artificial, pues capaz de hablar con el piloto, de tomar decisiones de forma autónoma. Pues bueno, todo eso que lo veíamos muy lejano, ahora lo vemos pues más cercano, ¿no? Y la realidad es que la inteligencia artificial pues estamos ya pudiéndola aplicar en diferentes proyectos de innovación y también principalmente en el ámbito de salud. Pero si echamos la vista de qué es la inteligencia artificial, pues bueno, aunque lo tenemos todos en mente, vamos a hacer un breve análisis, ¿no?, de lo que sería. La inteligencia artificial aplicada al ámbito tecnológico pues sería básicamente pues ese ecosistema pues de tecnologías, de algoritmia, de sistemas que tienen funcionalidad inteligente. Esto llevado al ámbito de las máquinas, utilizamos el uso de toda esta inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para que realmente las máquinas se comporten con racionalidad humana. Pero esto llevado a la máxima expresión. ¿Esto qué quiere decir de máxima expresión? Pues que básicamente con todo el entorno de complejidad de información, de data que tenemos, lo que hacemos es la explotación de esa información en segundos, pues para poder hacer extracción de modelos predictivos, preventivos y analítica pues de inferencias de datos que se realizan en segundos. Y eso realmente no lo puede hacer un humano, lo tiene que hacer una máquina. Entonces la propuesta es que de las habilidades que tenemos humanas podamos integrarlas con los conocimientos de la inteligencia artificial pues para hacer realmente proyectos que aporten valor. Podéis pasar. La anterior. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues a ver, con todo el ecosistema de transformación digital en el cual estamos viviendo, donde pues están apareciendo pues diferentes tecnologías disruptivas, como es la inteligencia artificial, el Big Data, el IoT, pues bueno, son tecnologías que lo que nos están facilitando es a obtener y capturar diferente conocimiento con el cual poder saber interpretarlo con modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿aquí dónde se puede aplicar? Pues al final se puede aplicar en la práctica clínica diaria, ¿vale?, con ese tipo de modelos, las automatizaciones y la optimización de recursos disponibles que vamos a ver cómo se pueden optimizar a través de un caso de uso real, que voy a explicar después, y la rapidez principalmente en el procesamiento de la información, que esto pues, nos va a ayudar, ¿no?, a optimizar muchísimo la toma de decisiones diagnósticas. Puedes pasar. ¿Qué beneficios aporta? Pues bueno, pues al final vamos a poder tener pues, diagnósticos más rápidos y precisos a través de, pues, de esa explotación inteligente de esa información, tratamientos más efectivos. ¿Por qué? Porque al final pues, todos los modelados que vamos a poder hacer se pueden hacer inferencias de todos los datos y puede haber correlación de diferentes variables con los cuales, con las diferentes agrupaciones de diferentes usuarios que tengan las mismas características, se pueden hacer esas inferencias para buscar esos tratamientos más efectivos en base a los grupos de usuarios que podamos tener por diferentes patologías. Los tiempos de investigación y los tiempos de investigación tanto de diferentes fármacos como de diferentes también enfermedades se van a acortar drásticamente, precisamente por la agilidad que vamos a tener en esos tiempos de procesamiento de la información. Podéis pasar. Vale, aquí lo que quería explicar es un breve ejemplo que va a hacer puente al caso de uso que os voy a comentar, ¿vale?, para que podáis ver realmente los beneficios. Al final, cuando nosotros vamos a un médico y tenemos un dolor, pues bueno, el médico lo que realiza es lo que llamamos un triaje médico. Pues a través de ciertas preguntas, ¿vale?, genéricas, pues vamos a ir buscando, o va buscando el médico, hacia dónde puede ir esa patología para establecer un diagnóstico. Entonces, pues, por ejemplo, tú vas al médico, tienes un dolor y te empieza a preguntar. Esto lo que tiene aparentemente es un árbol de decisión por detrás muy básico. Pero ¿qué pasa si tenemos un entorno en el cual no es tan sencillo? Es decir, estamos en un ámbito de urgencias en el cual tenemos unos tiempos muy ajustados y tenemos unos diagnósticos que son un poco dudosos, ¿vale?, en los cuales pues bueno, tenemos pues, diferentes patologías con las cuales pueden venir los pacientes y no sabemos exactamente qué podemos hacer. Pues bueno, aquí es vital el utilizar sistemas de inteligencia artificial pues, para que nos ayuden, ¿no?, a establecer esa patología. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, al final, si pasáis a la siguiente slide, ¿vale?, pues vamos a ver que, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica, ¿vale?,
que podemos desarrollar en cuanto a la inteligencia artificial. Al final, la cardiopatía isquémica es un bloqueo de las arterias coronarias y es debido a las placas de grasa que se van integrando dentro de esas arterias. Y esto se llaman ateromas. Esto lo que significa es que bloquea el flujo de la sangre normal al corazón y eso lo que implica que al final se reduzca también el flujo de alimento y del oxígeno al corazón. ¿Esto qué significa? Pues que al final el reflejo físico que tiene una persona es un dolor torácico. Cuando va esa persona a urgencias con un dolor torácico, aquí hay una problemática principal, que es que al final cuando tú tienes dolores es algo que realmente es subjetivo, o sea, depende de la persona y de la experiencia que tiene esa persona al detectar, ¿no?, al padecer ese dolor. Y eso implica, por ejemplo, que depende de diversos parámetros. Puede ser dependiendo del umbral del dolor que tenga, de la naturaleza que tenga del dolor. Y bueno, pues al final los médicos en urgencias no es fácil detectar qué riesgo o qué tipo de patología tiene, ¿vale? Porque puede ser pues, una patología pues totalmente inocua, o sea, algo que realmente no requiera hospitalización, o puede ser una patología en la cual sí que requiera pues, una atención primaria muy urgente. Entonces, bueno, aquí ¿qué se hace? Establecen todos los recursos que tienen para establecer qué dolor torácico tienen y para ello qué realizan, ¿no? Perdonad que debo beber agua. Un momentito, por favor. ¿Qué dolor torácico tienen? Bien, pues aquí al final ellos tienen 90 minutos para establecer los síntomas de lo que le llaman el síndrome cardíaco agudo. Esto quiere decir que al final dependen de 90 minutos para que ellos lo puedan detectar y que realmente puedan establecer el diagnóstico, el riesgo y qué fármacos necesitan suministrarles pues, para que el sujeto pues, no tenga pues, realmente pues, o sea, no tengan realmente pues, diferentes no tengan realmente pues, diferentes reacciones a las cuales pues, pueda llegar a la muerte del paciente. Entonces, bueno, aquí ¿qué podemos aplicar? Podemos aplicar diferentes ámbitos en un sistema de investigación. Explotar la información del historial clínico electrónico. Al final, nosotros en la historia clínica electrónica tenemos diferentes parámetros con los cuales nos podemos basar para detectar realmente pues, diferente información oculta que pueda llegar a relacionar que tengan pues, un síndrome cardíaco agudo. ¿Vale? Al final, nosotros mediante sistemas de Machine Learning lo que hacemos es explotación de diferentes parámetros del historial clínico, ¿vale? Para que realmente podamos reducir esos tiempos en urgencias de hasta un 20%. Finalmente, cuando tenemos casos que realmente pues, son un poco dudosos, de determinar, les dejan en urgencias unas 7 horas para determinar si realmente en esas 7 horas, pues, con las pruebas que puedan realizar, pues tienen realmente pues, otro tipo de síntomas que requieran pues, que hospitalicen al paciente. Con este tipo de sistemas, como van a predecir realmente los diferentes posibles diagnósticos de esta patología, pues bueno, se pueden reducir los tiempos hasta un 20%. También lo que vamos a poder hacer es la optimización de los recursos y esfuerzos. ¿Por qué? Porque en esas 7 horas se les realizan pruebas a los pacientes de las cuales pues, están invirtiendo tiempo y recursos y dinero, evidentemente, para que el paciente al final a lo mejor tenga que irse a su casa porque realmente no tienen pues una patología aguda.
Después tenemos la explotación mediante sistemas de Visual Analytics de la información obtenida. A través de los modelos de Machine Learning que se desarrollan, sí que vamos a buscar esa optimización de los procesos asistenciales, como reduciendo y refinando la algoritmia que tenemos por debajo para que realmente podamos adecuar, ¿no?, esos procesos hospitalarios a los que realmente son pacientes que requieren hospitalización realmente urgente, ¿no?, de asistencia primaria. Podéis continuar. Al final, en este tipo de proyectos siempre hablamos de los beneficios, pero nunca de los retos tecnológicos. Los retos tecnológicos a los cuales nos enfrentamos siempre a estos casos de uso, ¿no?, que estamos desempeñando, principalmente siempre vienen pues, de la mano de la arquitectura que tienen por debajo, que aquí en este caso tenemos diferentes plataformas de historia clínica en las cuales pues, bueno, contamos con un montón de información que puede ser estructurada y desestructurada. Esa información desestructurada pues, puede venir a través de imágenes clínicas, tenemos fotos, tenemos también texto manuscrito, del cual tenemos que hacer un uso de otras tecnologías para hacer ese procesamiento de esa información para que realmente los procesos analíticos puedan hacer una explotación eficiente de la información y del dato. Después tenemos que desarrollar algoritmos de Machine Learning. Al final, los algoritmos que tenemos desarrollados no están refinados lo suficientemente en los modelos como para detectar los falsos positivos. Y eso lo que nos lleva es que al final no esté el sistema bien optimizado y también hay que tenerlo muy en cuenta. Y después aplicar tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, pues al final en cualquier proyecto que tengamos historial clínico electrónico, siempre implica textos manuscritos de médicos. Entonces, realmente debemos contar con tecnologías de procesamiento de lenguaje natural para extractar toda la información que necesitamos para que después se haga un uso eficiente en la explotación de esa información. Bueno, al final, como vemos, tenemos la habilidad que tienen pues, los médicos, ¿no?, los profesionales de la salud, con el potencial tecnológico que dan pues, el desarrollo de tecnologías de IA pues, para una mejora asistencial y una detección temprana pues, de las enfermedades que estamos hablando. Gracias, Pilar. Bueno, yo sí que tenía una preguntilla para ti. Bueno, en el Ministerio de Sanidad este último año hemos podido desarrollar modelos predictivos georreferenciados basados en entrenamiento de redes neuronales. En tu experiencia, ¿qué otro tipo de modelos de aprendizaje se pueden aplicar para el entrenamiento de este tipo de algoritmos de inteligencia artificial? Bueno, pues al final la aplicación de diferente algoritmia va a depender del objetivo de negocio que tengamos. ¿Por qué? Al final nosotros trabajamos con múltiples variables en este tipo de proyectos, ¿no? Y al final cuando consultas a los médicos, ellos siempre te acotan esas variables en las cuales pues, están relacionadas y aportan información. Pero ¿qué pasa con ese tipo de variables que realmente no están detectadas por los médicos y que realmente sí que aportan porque tiene información oculta de información de cara pues, a ayudar, ¿no?, a detectar pues, ciertas patologías en diferentes grupos de usuarios, ¿no?, grupos de pacientes? Bueno, pues ahí, por ejemplo, utilizamos la algoritmia de clusterización, que lo que hacemos es dividir por grupos homogéneos de pacientes con diferentes características en los cuales pues, tú puedas aplicar después el trabajo posterior que hay a partir de ese trabajo de inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación ya bueno, pues vamos a dar paso al siguiente. Bueno, la persona está... Vale, pues nada, me dicen que la persona que iba a participar en la mesa de forma virtual ya está disponible. Entonces, bueno, lamentablemente solamente tengo su nombre y su cargo, con lo cual voy a pedirte, Sergio, que te presentes tú mismo. Bueno, tenemos con nosotros virtualmente también a Sergio González, consultor en multimedia IoT de Fujitsu. Y bueno, pues nada, como digo, me gustaría que, Sergio, por favor, te presentaras tú mismo, nos resumieras un poco tu expertise profesional y luego ya adelante con tu presentación. Muchas gracias. Perfecto, pues buenas tardes, ¿me oís? Sí, perfectamente, ¿Sí? gracias. Vale, perfecto. Pues nada, como comentabas, mi nombre es Sergio González y en efecto soy consultor de soluciones IoT en Fujitsu desde hace aproximadamente 11 años. Y últimamente estamos muy enfocados en el ámbito de la tecnología de salud
y hemos desarrollado un portal de telemedicina que es sobre el que voy a hacer esta pequeña charla, y básicamente estamos muy emocionados con el proyecto porque vemos que estamos ayudando en una situación complicada para todos, en un ámbito también que creemos que podemos aportar mucho. Y estamos pues focalizando y haciendo que la tecnología nos ayude a todos, ¿no?, a estar más cerca y a poder acabar de hacer que todo el mundo se sienta arropado, y sobre todo en temas de salud, que es ahora mismo pues muy importante debido a las circunstancias en las que nos encontramos. Os voy a presentar la pantalla. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Se ve la presentación? ¿Hola? ¿Me oís? Sí. ¿Se ve la presentación, eh? Se ve, sí. Perfecto. A ver. Pues bien, como comentaba en la charla de hoy, quería abordar el tema de la telemedicina y el gran avance que ha experimentado en muy poco tiempo debido a las circunstancias extraordinarias en las que nos hemos encontrado en el último año y medio por el tema de la pandemia, y que han provocado que la evolución que ya se venía dando a cabo en este ámbito, ¿no?, en este campo, se haya acelerado de una forma dramática en muy poco tiempo, hasta el punto en el que de las más o menos 150 millones de consultas médicas que se hacen en España aproximadamente en un año, ya entre el 30 y el 40% ya este año se vayan a hacer de forma telemática. Y este porcentaje pues irremediablemente va a ir en aumento los próximos años, especialmente en el ámbito de la atención primaria, pero también incluso en servicios que tradicionalmente no utilizaban este tipo de entornos para realizar estas consultas, ¿no? Y es que con la pandemia se ha instaurado un nuevo paradigma de seguimiento telemático, tanto en el ámbito público como privado, y que está ayudando de forma notable en la mejora del diagnóstico y de la eficiencia de los tratamientos. Y es que la telemedicina ha sido recomendada por sociedades científicas como un instrumento de gran valor, tanto a nivel de pacientes crónicos complejos como en ámbitos seguramente menos severos. Y otro de los entornos, por ejemplo, en los que también se está potenciando el impulso de la telemedicina es en el de los centros de día y centros geriátricos, en los que, además, aprovechando el aporte de los asistentes médicos y sociales que tradicionalmente hay en esos ámbitos, se pueden realizar seguimientos asistidos teniendo al médico en remoto, ¿no?, y sin ningún tipo de problema. ¿Y cuáles son las claves que obligatoriamente, bajo mi punto de vista, tienen que disponer un sistema de telemedicina para que sea válido? El primero, obviamente, por el hecho de estar tratando con datos de salud, es que tiene que ser una plataforma que cumpla con todos los estándares de seguridad y cumplimiento de la ley de protección de datos. Es algo básico y que debe concentrarse un gran esfuerzo en el despliegue de todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier fuga de información. Además, debe ser un entorno que sea flexible y que a nivel de segmentación de tipos de usuarios, porque nos podemos encontrar múltiples necesidades de tipos de pacientes, y es muy útil para los profesionales sanitarios que gestionan este tipo de entornos, pues el encontrarse con herramientas que les permitan hacer un seguimiento lo más personalizado posible, y de ahí la flexibilidad, ¿no? Es importante también que la ingesta de datos sea multicanal, y aquí son muchas las posibilidades que a día de hoy se nos ofrecen cada vez más, desde la obtención de datos mediante wearables o relojes inteligentes, o incluso dispositivos ya especializados con certificación de producto sanitario, hasta incluso la realización periódica de test médicos homologados que pueden hacerse tanto de forma atendida, aprovechando las facilidades que nos aporta la videollamada, o completamente desatendida cuando el paciente pueda hacerlo, y que permite al profesional ver de forma ágil la evolución de un paciente, ya sea, por ejemplo, en una situación de un posoperatorio, por ejemplo, o el seguimiento de un paciente con fragilidad.
Otro de los puntos, obviamente, es el tema de la videollamada, que es una funcionalidad básica y que no puede faltar en una solución de teleasistencia y que permite tener o permite evitar pues, traslados innecesarios a centros de salud para consultas que seguramente se pueden hacer de forma remota y que es algo muy útil en situaciones de colapso de los servicios médicos como se ha dado recientemente, ¿no? Y además obtenemos pues, una gran ventaja al utilizar este tipo de entornos en los que todo queda registrado, se permite una mayor trazabilidad y que a su vez lleva consigo una ventaja enorme a la hora de tener mayor información de mejor calidad para la toma de decisiones y que en muchos casos pues, puede permitir también avanzarse a problemas y patologías que de otra forma seguramente no se habrían detectado hasta que ya están desarrolladas, ¿no? En esta transparencia podemos ver de forma resumida las principales funcionalidades que dispone, en este caso, la plataforma de Doctor que hemos desarrollado en Fujitsu, pero seguramente otras plataformas del mercado pues, tendrán la mayoría de ellas. Y que, bueno, que quiero así resumir y hacer una pincelada de todas estas funcionalidades. En un primer punto vemos el tema de gestión de citas, que en nuestro caso pues, se realiza de forma muy ágil, ya que el paciente puede seleccionar de una lista ordenada por especialidades pues, la cita con un profesional sanitario del que ve su currículum y sus especialidades y su expertise, ¿no? Y a través de su perfil, en su portal, el propio profesional sanitario ha establecido un calendario en el que indica la disponibilidad para que un paciente pueda concertar una cita. Todo esto centralizado y sin tener que irse a diferentes portales, todo centralizado tanto para el profesional como para el paciente, ¿no? Y esta cita, pues una vez confirmada, pues les aparece tanto al paciente como al profesional en su agenda y ambos reciben pues un aviso con correo electrónico, en su correo electrónico con un recordatorio antes de la consulta. Y para situaciones, por ejemplo, de urgencia en las que a lo mejor no da la posibilidad de establecer una cita previa, también existe una forma de concertar citas con profesionales médicos que están en modo online durante cierto slot del día para realizar pues, una videollamada con ellos sin cita previa, ¿no? Luego tenemos la parte de telemonitorización en la que se recogen de una forma gráfica los datos aportados por los dispositivos de medición, que en nuestro caso pues, se asocian mediante Bluetooth a una aplicación móvil que luego vuelca los datos a la base de datos de la plataforma y que permite tanto al usuario como al profesional médico que le trata pues, de disponer de información prácticamente en tiempo real de sus constantes, ¿no? Se establece también un apartado de notas clínicas en el que se resumen las interacciones que tienen los pacientes con sus médicos y se recogen los informes de lo tratado en las sesiones de consulta y en el que se resume pues, su cuadro clínico, sus patologías previas, alergias, intervenciones, toda esta información y a través de esta parte de notas clínicas también se les pueden pautar y hacer la prescripción de recomendaciones médicas al paciente. Luego tenemos la parte de videoconsulta, en nuestro caso a través de WebRTC como motor básico para la interacción paciente-médico, un repositorio, de documentación en el que se comparten informes, análisis clínicos, documentos de diagnóstico por imagen, cualquier documentación que pueda aportar el paciente al médico, pues queda todo guardado de una forma segura en este repositorio y es fácil acceder a ello. Y, bueno, y dos puntos importantes para nosotros, que es por un lado el tema de planes de seguimiento con agendas personalizadas en el que se resumen de antemano las pruebas médicas que un paciente debería hacerse a lo largo del año en función de su franja de edad y sexo y a la que obviamente se le pueden añadir otras pruebas más personalizadas en función de sus antecedentes. Así tiene un calendario desde principio de año de todas las pruebas médicas que se tienen que hacer. Y otro de apartado básico, a nuestro modo de entender, en la telemedicina es el tema de completar la obtención de información de diagnóstico con encuestas médicas y test homologados, como por ejemplo pues, test de enfermería, el índice de Bartel o la escala de Lawton-Brody, y que completan la información obtenida del paciente con datos muy útiles y que permiten ir un paso más allá en la anticipación de posibles problemas de salud que pueden derivarse en un futuro o ver la evolución de la enfermedad en pacientes crónicos complejos.
Si focalizamos un poco más en detalle algunas de las funcionalidades que hemos visto anteriormente, pues, por ejemplo, en el ámbito de la videoconsulta hoy en día es un elemento comúnmente aceptado por todos y utilizado por todo tipo de usuarios y de franjas de edad, y nos aporta una mayor riqueza de información frente a la llamada telefónica tradicional. Nos permite eliminar, en cierta manera, esa barrera de la distancia de las consultas con el médico en remoto, potenciando pues, una interacción mucho más provechosa y permitiendo, incluso en algunos casos, una exploración visual de forma remota, ¿no? En algunos casos. En el caso de nuestra plataforma, además, se establecen estas salas virtuales de forma temporal y securizada para estas videollamadas y se permite, pero eso siempre a elección del propio paciente, que éste pueda invitar a un tercer participante, ya sea otro familiar, un cuidador o otro médico especialista, a incorporarse a esta videollamada y aportar su punto de vista, ¿no? Además, el profesional médico durante la videollamada en todo momento puede ir consultando en tiempo real la documentación que le ha compartido el paciente o el histórico de notas clínicas que él ya tiene registrado, ¿no? Como dato, en el año 2020 se ha incrementado un 380% el uso de videollamadas para uso médico. Obviamente, el tema de la pandemia y el confinamiento seguramente ha incrementado exponencialmente este uso de videollamadas, pero bueno, es un dato que nos indica de que es una funcionalidad que está muy a la orden del día y que está todo el mundo como muy acostumbrado a ella, ¿no? En el ámbito de la telemonitorización, pues en nuestro caso, por ejemplo, la plataforma permite integración con todo tipo de dispositivos de ingesta de datos a través de SDK, mediante la conexión, como comentaba antes, por Bluetooth a una aplicación móvil. Y de esta forma se pueden obtener datos de medición de todo tipo, como pueden ser pues, temperatura, pulsioximetría. Se puede, por ejemplo, vincular una báscula que tenga Bluetooth para obtener pues, el peso o datos como el índice de masa corporal. Son todos datos que obviamente son muy interesantes para el profesional médico para hacer la evaluación, ¿no? Incluso hay dispositivos ya de muñeca que permiten la obtención de electrocardiogramas y que también es un punto importante, ¿no? Y todos estos datos pueden obtenerse mediante mediciones instantáneas ordenadas por el propio usuario a través de la aplicación o de forma automática con una frecuencia configurable que permiten ver pues, tendencias sin la necesidad de que el usuario haga nada más que llevar el propio dispositivo encima, ¿no? Y estas tendencias obviamente son muy útiles para poder hacer diagnósticos preventivos, detectar, por ejemplo, pues, apneas de sueño y permiten avanzarse a posibles problemas médicos futuros con el consiguiente beneficio, ¿no? Esto, obviamente, todos estos datos luego pueden tratarse con inteligencia artificial y al final, como me comentaba hace unos días un cirujano con el que hablaba, permite prácticamente tener la misma información que tiene un paciente o que tienen en los pacientes de UCI en una persona que está haciendo su vida normal, ¿no? Y en cuanto a lo que había comentado del tema de las encuestas, pues aparte de las ya conocidas encuestas de satisfacción, que siempre son muy útiles para valorar la calidad del servicio y la satisfacción tanto de pacientes como de profesionales sanitarios cuando están utilizando este tipo de herramientas, pues en nuestro caso, por ejemplo, hemos potenciado mucho la utilización de test médicos autocontenidos para que un usuario pueda contestar acerca de cómo se encuentra, ¿no? En función de su estado, patologías, tratamientos, se le envían un tipo de test u otros, todos homologados por sociedades científicas y que de esta forma pueden verse con datos comparados la evolución de los pacientes, consiguiendo además algo muy importante, que es que implícitamente estás consiguiendo aumentar el compromiso de los propios usuarios con los tratamientos y los hábitos saludables que se les van recetando, ¿no? Y eso al final desemboca en una mejora global del estado del paciente y en muchos casos evita que desarrollen patologías más severas, lo que se traduce pues, en pacientes más satisfechos y también obviamente en un ahorro económico para quien tenga que asumir los costes de posibles tratamientos o intervenciones que puedan ser más caras, ¿no? Y la intención, obviamente, de este tipo de herramientas es que no sea una herramienta aislada, aislada del resto de ámbitos de salud, sino que creo que es de vital importancia poder dotarla de interoperabilidad con sistemas ya instaurados en el ámbito de salud para aprovechar sinergias y permitir que los profesionales médicos tengan acceso a la información de una forma más unificada y sencilla, ¿no?
Y para finalizar, pues algunos datos para mostrar un poco la importancia que tiene este tipo de soluciones y su aportación en el ámbito de salud. Se está consiguiendo, por ejemplo, una menor tasa de rehospitalización, precisamente porque se puede hacer un seguimiento más intensivo en situaciones de posoperatorios. Se están reduciendo un 33% las visitas a urgencias. Se está mejorando sustancialmente la adherencia a los tratamientos, como comentaba antes. Se está mejorando en ámbitos de salud, en control de peso, en aumento de actividad física controlada, en reducción de ingesta de alcohol y bebidas estimulantes, por ejemplo. En cuanto a percepción de usuario, el uso de la telemedicina conlleva pues, una mayor tranquilidad en lo relacionado con el seguimiento de la salud que se les lleva a cabo. Y en estudios alrededor de un 70% manifiestan que están satisfechos o muy satisfechos con la atención que se les da a través de una teleconsulta, y el 92% de ellos recomendarían incluso estos servicios de telemedicina. En cuanto al sector de los profesionales sanitarios, el 73% de los encuestados afirman que las herramientas de monitorización y telemedicina mejoran su diagnóstico y su eficiencia en el tratamiento de los casos que llevan. El 82% afirman que facilitan y benefician la comunicación con el usuario y su familia y entorno. Y sí, ya está muy aceptado y de forma extendida que la telemedicina sirve como forma para dar continuidad al seguimiento médico post-COVID, para el seguimiento de riesgos de salud y para el tratamiento de crónicos complejos domiciliarios. Y un último dato, en este caso un poquito más económico, es que según un estudio de McKinsey de este mismo año, dice que los servicios de telemedicina experimentaron un incremento del 19% en valor económico en el 2019 y estamos cerca de un 46% en el 2020. Y esta era un poquito pues, la visión que quería daros del ámbito de la telemedicina. Pues, muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Yo sí que quisiera preguntarte, has hablado de la importancia de la interoperabilidad con otros sistemas y establecer sinergias con otros sistemas, pero yo iría un paso más allá y te preguntaría si crees que en el ámbito del uso del Internet de las cosas o de la telemedicina pudiera haber una posibilidad de establecimiento de sinergias entre el sector público y privado en el ámbito sanitario. Yo creo que sería vital, sería importante, porque además es que hay un porcentaje de utilización de recursos privados por el ámbito público, ¿no? Importante, ¿no? Desde luego que es un camino largo y seguramente complicado de llevar a cabo, pero yo creo que puede hacerse, no debería haber mayor problema. Al final hay unos estándares, estándar HL7, ¿no? Que todo el mundo conoce, pues que se puede utilizar y ahí pues aprovechar este vínculo para poder unificar el mundo privado y el mundo público. Sí, yo creo que podría hacerse, debería hacerse, vamos. Vale, pues muchas gracias, Sergio, por tu intervención. A vosotros. Bueno, y por último, pues tenemos a nuestro último ponente, Diego Bosca Tomás. Diego es experto en estándares de historia clínica electrónica, trabaja en Veratech for Health y nos hablará un poco de las sinergias entre la adopción de estándares y la producción de repositorios para usos secundarios. Diego es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia y socio fundador de Veratech for Health, y ha estado involucrado en la implementación y desarrollo de sistemas de información sanitarios y uso de estándares de historia clínica más de 10 años. Y su experiencia cubre el análisis, diseño, implementación y despliegue de sistemas de información sanitarios semánticamente interoperables, como decía el ponente anterior, utilizando estándares internacionales de historia clínica electrónica y estándares de terminología clínica, también como SNOMED, que lo conocemos todos. Y también forma parte del comité de software de OpenEHR y ha participado en multitud de proyectos de investigación nacionales y como experto invitado en varios proyectos europeos. Entonces, adelante, cuando quieras. Gracias. Hola. Sí, vale. Muchas gracias. Gracias también a SEIS por permitirnos juntarnos y vernos las caras. A ver si esto funciona. No funciona, ¿o sí? ¿Sí funciona? Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias.
Bueno, primero, como igual algunos de vosotros no conocéis la Veratec, Veratec somos una pyme innovadora que surgió hace más de 10 años, unos 11 años, como spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia. Y desde el principio nos hemos dedicado a temas de interoperabilidad semántica de información clínica y la aplicación sobre todo de estándares de historia clínica electrónica. También nos hemos dedicado al tema justamente de realizar repositorios para los secundarios, cosa que parece que, viendo las presentaciones de ayer y demás, pues es algo que está bastante en boca de todo el mundo, de todas las comunidades autónomas ahora mismo, de cómo utilizar esos datos para los secundarios. Empezamos con una pequeña definición para que estemos en la página. Consideramos un repositorio secundario aquel repositorio que integra datos no volátiles sobre un sujeto que no se usa para su cuidado clínico, ¿vale? Digamos, del día a día. Si no están enfocados más a usos de análisis, de pues eso, investigación, salud pública, etcétera, ¿vale? Lo que hemos también detectado nosotros es que hoy en día hay mucha demanda de repositorios normalizados basados en estándares como pueden ser HomoCM u OpenHR, ¿vale? De hecho, continuando con ayer la gente se preguntaba, bueno, tenemos muchos datos normalizados, o sea, muchos datos electrónicos, pero no sabemos cómo llegar a hacer un repositorio para uso secundario. Entonces, idealmente en esta presentación, cuando acabemos, al menos tenemos unas ideas de qué es lo que cómo podemos llegar allí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Os voy a poner un ejemplo para que veáis el típico caso de uso que pasa en los hospitales. Cuando alguien que hace una investigación clínica, al final lo que tiene que hacer es llegarse a plantearse qué datos tiene la organización, empezar a elegirlos, empezar a limpiarlos, intentar entonces quedarse con un conjunto de esa información para justamente tener un conjunto de datos que no tiene ni por qué ser una base de datos, puede ser directamente un Excel, y de ahí intentar sacar sus conclusiones clínicas, ¿vale? En plan, sus informes o lo que sea. Claro, el problema está que el paso de preparar datos, el que es de seleccionar datos y limpiarlos y demás, eso le puede llevar al investigador o a quien sea 80% del trabajo, ¿vale? O sea, 80% de su tiempo se va a perder ahí. Y no solo eso, aparte del 80% que pierde el propio profesional o la persona encargada, el 50% del tiempo de los ingenieros del conocimiento, ya sea la gente de sistemas del hospital o de donde sea, también se va justamente en tratar con problemas de esos datos, ¿vale? O sea que al final estamos perdiendo ahí mucho tiempo simplemente por el hecho de tener ahí unos datos que a priori están disponibles, pero no demasiado, ¿vale? Esto nos lleva a unos cuantos problemas adicionales, que es que básicamente los estudios no son repetibles porque justamente tienen que ser estudios limitados a una enfermedad concreta o a un periodo de tiempo concreto para justamente poder abarcarlos por una persona o por un conjunto de personas limitado, ¿vale? Además, siempre se trata de eso, de su conjunto de datos, que no son todos los que tiene la ecuación, porque la organización tiene muchos siempre disponibles. También, como habéis podido ver en alguna presentación antes, muchas veces la semántica de los datos está un poco implícita o digamos que no están codificados siquiera. Esto hace que, básicamente, entre distintos proyectos, el conocimiento sobre los problemas de los que puedas sacar de ahí se pierde, entre comillas, porque no sabes de qué no están hablando los datos, ¿no? Y los ya consabidos problemas de calidad de datos en la recogida, en el tratamiento, en cuando... Pues, todos los distintos pasos que ha habido problemas de calidad que se pueden ir acumulando y tienes que ver dónde han salido esos problemas, ¿no? Entonces, a partir de esos problemas, podemos intentar ver qué características podrían ser deseables para un repositorio de pago secundario. Idealmente, podrían ser anonimizados o potencialmente anonimizables. Esto es, que fácilmente podemos saber dónde están esos datos de pacientes que podemos quitar para justamente poder compartir esos datos hacia el exterior. También deberían tener una semántica clara, en el sentido de que los datos tengan, pues eso, un conocimiento implícito en ellos, explícito en ellos. Obviamente también debería estar basado en estándares para justamente poder compartirse más. Deberían ser de calidad y además deberían ofrecer todo tipo de vistas completas, no solo información de historia clínica, sino también registros de enfermedad que tuviéramos, incluso PROMs si tenemos el caso, como decíamos antes, de enfermedad porcina por pacientes, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de semántica clara, lo que estamos hablando es de dos puntos. Primero, queremos que tanto las preguntas, en este caso la parte izquierda, que digamos así, como la parte derecha, que son, digamos, los datos, tengan ambas partes estén codificadas potencialmente.
Esto es que la parte izquierda tenga un significado clínico, por ejemplo, que esto es un síntoma o que esto es una temperatura, ¿vale? Potencialmente codificado con SNOMED o con alguna terminología, de modo que nos dé esa semántica de lo que significa esa pregunta, ¿vale? Y al mismo tiempo, la parte derecha, que sería los datos, también potencialmente debiera estar codificados, de modo que tuviéramos un conjunto de datos que son válidos para un cierto punto, ¿vale? Tener esto está bien, pero también tenemos que hacer de manera que este conocimiento no se quede ahí, sino que pueda ser luego compartido al futuro en cuanto a la información que tenemos en nuestra fuente. Cuando hablamos de repositorios, sobre todo vemos en principio 4 tipos, ¿no? Tenemos los típicos repositorios normalizados de historia clínica, como puede ser OpenHR. Luego tenemos estándares enfocados directamente a temas de uso secundario, como puede ser el OMOP CDM, que luego veremos, IDOS-B2 o repositorios tipo REDCap. Obviamente hay que apoyarse en estándares tecnológicos como puede ser SNOMED, LOINC, el propio MOP, que también proporciona vocabulario. Y también podemos usar lo que son temas de mensajería estándar para justamente hacer una especie de entrada a nuestra fuente de datos, ¿no? En plan de tener una parte como puede ser ISCO-FIRE para justamente acceder a esos datos que están dentro de nuestra organización que queremos poner disponible al exterior. Entonces, cualquiera de estos, cuando hablamos de estandarizados, hablamos de cualquier tipo de estrategia que involucre algunos de estos estándares, ¿vale? Cuando hablamos de calidad de datos, nos centramos absolutamente en 3 puntos. La primera, que los datos, la misma consistencia, que es que si los datos siguen las restricciones que hemos dicho que siguen, por ejemplo, que no haya datos con tipos incorrectos, que no haya datos fuera de rango, por ejemplo. Luego también hablaremos del tema de completitud, siendo una medida de cómo está de rellenos de datos, sabiendo, por ejemplo, pensando en una tabla, pues cuántas filas tiene rellenas o cuántos campos de esa tabla están rellenos, por ejemplo. Y por último, hablaremos también de plausibilidad. Por ejemplo, si los datos son acordes a la realidad. Sería, por ejemplo, pensar en qué diagnósticos son válidos, por ejemplo, para hombres y no para mujeres, etc. Serían datos, digamos, que en la realidad no tiene sentido tenerlos y que se pueden más o menos detectar y se pueden llegar a pues eso, corregir si lo vemos. Entonces, una vez tengamos esas características, podemos hablar de que tenemos unas ventajas inherentes a esos repositorios. Por una parte, podemos hacer investigación más rápida, ya que, como he dicho antes, tenemos un acceso directo a datos anonimizados. Pero además, en principio, tardaremos menos en obtener datos desde que hacemos una pregunta hasta que obtenemos resultados. También el tener el tema de un repositorio estandarizado con un modelo nos da siempre un modelo único, ¿vale? Un modelo en el que sabemos cuál es su estructura, cuáles son los datos, sabemos dónde encontrar las cosas que queremos preguntar. Esto nos permite también poder definir cohortes, poder diseñar estudios y poder saber exactamente cómo obtener resultados para cada uno de los estándares, ¿vale? Idealmente, tanto el tema de cohortes, el tema de estudios, también deberían ser compatibles, no solo digamos, los datos, sino también qué se ha hecho con esos datos, ¿vale? Además, nos permite la colaboración entre varias organizaciones, ya que todos, por ejemplo, comparten formato, la misma consulta podría ser potencialmente ejecutarse en múltiples fuentes, ¿vale? Pasamos entonces a hacer un programa que se puede aplicar a múltiples fuentes en vez de hacer un programa por fuente. Si queremos hacer una investigación de 20 centros en los que cada uno tiene que estar limpiando sus datos antes de empezar a hacer siquiera la pregunta de investigación, que luego tiene que hacerla para sus datos, no tiene ningún sentido cuando al final podías hacer un estudio sobre un modo estándar que al final le pasarías ese estudio tal cual, la definición a cada persona para que lo ejecutara en su sistema. Además, a largo plazo reduce el coste. Si bien es verdad que obviamente el normalizar un repositorio lleva un coste inherente, cualquier trabajo que hagamos realmente requiere una inversión, ¿vale? Entonces, no solo ya es el tema de estandarizarlo, sino también sería definir una estrategia de cómo vamos a empezar a cargar esos datos, por ejemplo, en el futuro, cuando tengamos nuevos datos o cuando tengamos nuevas fuentes que queremos incorporar a ese estándar. Digamos, pasamos de estar normalizando una tabla o una fuente a tener una estrategia corporativa de cómo hacer eso. Además, podemos tener mayor rendimiento, dado que no tenemos solo que estar limitados solo al tema de cuando yo hago un dato sobre mi población de pacientes, sino estar diciendo, bueno, yo voy a hacer un estudio, pero voy a aplicar esta
esta pregunta a pacientes que además tienen diabetes o a pacientes que además han sufrido un antecedente de lo que sea o que tienen en su información genética este cromosoma. Sería la pregunta la podéis ir reutilizando para justamente ir ganando rendimiento de investigación, simplemente cambiando la cohorte de pacientes. Además, podemos incluso llegar a entrenar distintos modelos para justamente aplicarlos a distintas cohortes. Del mismo tipo, si podemos hacer algún tipo de machine learning o lo que sea y aplicarlo a distintas cohortes para justamente ver a ver cómo se comporta. Además, pasamos de temas de investigación justamente intentando medir los p-values y demás a justamente a todo lo contrario. Pasamos a temas en los que la calidad de datos podemos llegar a medirla en el repositorio, podemos ver cómo son los datos, podemos además compartir qué característica tiene nuestra fuente, por ejemplo, qué rango de edades, qué rango de enfermedades tiene o cuántos de cada tiene. De este modo, la gente puede hacerse una idea mucho más precisa de qué es lo que tenemos en nuestra fuente. Puede incluso ya se puede permitir la ciencia abierta porque puedes tanto saber qué datos tienes como intentar replicar esos estudios. Un proyecto que ya ha sido nombrado varias veces en este congreso, pero que bueno, lo voy a ver también a nombrar para que un poco refrescar, que justamente se basa en intentar aplicar todas esas ventajas, es el proyecto europeo EDEN, ¿vale? El proyecto europeo EDEN básicamente es un proyecto de IMI que lo que está intentando es hacer que los data partners de distintos países lleven su información a un modelo llamado OMOP-CDM, que es un modelo que proporciona una base de datos estándar con un conjunto de vocabulario estándar, ¿vale? Entonces, digamos que eso es lo que te ayuda el tener ese modelo común que decimos antes. Bueno, aquí no lo veis muy bien, pero aquí en España básicamente somos el segundo país de Europa que más data partners tiene ya o en marcha o en camino. Y básicamente eso, cada convocatoria entran mínimo 2, 3 data partners españoles. De hecho, ahora de eso hay ya un grupo de 22, ¿no? 22, no, bueno, no sé cuántos son bastantes solamente ya españoles, que de hecho están haciendo ya comunidad y todo, o sea que si alguno quiere juntarse, bienvenido. Entonces, como un caso práctico, justamente os quería presentar qué pasos hay que seguir para hacer una normalización a OMOP-CDM, ¿vale? En principio, normalmente suele haber códigos estandarizados, por ejemplo, SNOMED, LOINC, etc. Esos códigos son directamente transformables a códigos OMOP. Si existen otros códigos locales o de otras terminologías que no están en OMOP, habrá que también hacer un trabajo de normalización terminológica, eso lo veremos luego. Y además, una cosa que tiene buena el modelo OMOP, o digamos el pasar al modelo OMOP, es que involucra mucho justamente a los data partners, a los hospitales o a los registros que tienen información, porque ellos realmente son los que saben sobre esos datos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con los mejores hospitales que hay en España. Estamos trabajando ya con ellos para estos temas y más que tienen que venir. Vale, entonces, una transformación de OMOP son básicamente 5 fases. Una primera fase que es identificar la fuente de bases primarias y los campos de información relevantes, que eso lo hace tanto la gente de los data partners como la gente experta en OMOP, que básicamente pues, sabe qué tipo de datos puede llegar a meter. También en ese mismo proceso se identifican las correspondientes terminológicas, se ven las fuentes terminológicas que existen, en plan de qué terminologías gastamos en cada punto, y ya se mapean aquellas que no se tenga disponible, ¿vale? Todo ello nos permite hacer un documento formal que justamente definiría cómo es la TL. Esto no es el código en sí de la TL, sino básicamente es unos mapeos a nivel visual y unas correspondencias a nivel de tablas de cómo son esa transformación. Luego ya, quién lo implemente y cómo se implemente, en realidad daría igual, ¿vale? O sea, digamos que este documento es el que justamente tiene que ir viviendo y tiene que ir evolucionando para que sea la estrategia de nuestra organización, de cómo haremos esa transformación o cómo se ha hecho transformación. Con ese documento ya la gente experta en ETL pues implementa ETL y hace transformación en OMOP, ¿vale? Entonces digamos que acabaríamos con una base de datos ya en OMOP que ya podemos justamente ver la calidad de datos, ver todo y empezar a ver si eso. De hecho, toda la gente implicada en el proceso es la que tiene que ir validando que el proceso de transformación está bien. Y esto deja de ser un proceso iterativo, porque al final, si en cualquier paso se detecta un error, pues se puede volver atrás y se puede llegar a corregir un mapeo terminológico, por ejemplo, o
ver que algún dato está mal de origen o no, porque al final puede haber datos que estén mal de origen y tienes que ver cómo tratar con ellos. Y a lo mejor lo detectas aquí, lo detectas, puede detectar en varias partes. Entonces digamos que es un proceso que vais viendo hacia atrás, viendo siempre lo que corresponde. Entonces, idealmente en un proyecto como OMOP, o sea, un proyecto como EDEN o los que tienen base de datos en OMOP, lo que quieren es normalizar todas sus fuentes a un modelo que este es el modelo OMOP, bastante sencillito, en el que básicamente, pues eso, tienen detectadas lo que son las condiciones, las predicciones de medicamentos, los procedimientos, medidas, etcétera, ¿vale? Tiene incluso temas para procesamiento de nomenclatura si queremos, o sea que tienen un modelo bastante sencillo, pero que a la vez es bastante potente, que al basarlo en su vocabulario es lo que da esa potencia de que todo el mundo puede llegar a entender qué es lo que va a preguntar o qué es lo que va a ver en cada lado. Entonces, una vez que tenemos normalizado ya a OMOP en este caso, con su vocabulario los datos, esto nos permite, por ejemplo, pues eso, hay herramientas de código abierto como una que se llama Atlas, que básicamente nos permite definir cohortes sobre los pacientes, por ejemplo, a partir de justamente este modelo. O el tema de categorizar la fuente y ver qué pinta tiene simplemente a partir de por tener este modelo, ¿vale? O incluso llegar a hacer temas de predicción, o sea, modelos de predicción, modelos de estimación, temas de pathway de pacientes, temas de dato de incidencia. Todo eso está ya, digamos, metido en la herramienta porque básicamente, pues eso, al final acaba teniendo un modelo común que sabe cómo preguntar, ¿no? Al final, que es la clave. Entonces, al final, la incógnita que hemos tenido aquí básicamente es, pues eso, necesitamos un proceso de normalización potencialmente iterativo en el que acabemos teniendo, pues eso, una fuente en un formato estándar que podemos justamente pues, hacer cosas con ellas. Ya para finalizar eso, nosotros desde Verate, que esta es la típica figura que inventamos nosotros, siempre intentamos entrar en el ciclo de eso, normalizar, aplicar calidad de datos, integrar datos y, sobre todo, muy importante, modelar datos. Al final es tan importante el modelar datos como normalizarlos, porque es siempre el tema de qué código gastas, qué restricciones gastas y, sobre todo, esas tenerlas compartidas para que todo el mundo sea capaz de entenderlas es la clave para eso, para tener unos sistemas que puedan evolucionar en el tiempo y puedan aguantar eso, el paso del tiempo. Y además eso, pues eso, si alguien quiere más ideas, pues tenemos eso, también información y demás. Y poco más. Pues gracias, Diego. Bueno, a mí sí que me gustaría saber cuáles son las características básicas de un modelo de gobernanza para la aportación multiagente de datos a un repositorio de uso secundario, en tu opinión. A ver, en el caso particular de DEN, justamente la gobernanza acaba en el hospital, ya que aunque el modelo en sí permitiría, por ejemplo, exportar datos fuera, piensan que lo ideal es que cada hospital sean los que ellos acaben siendo sus propias consultas interiormente. O sea, si tú tienes un estudio en el que tú quieres participar, ellos te dicen, existe ese estudio, esta posibilidad, ¿te quieres apuntar? Sí, entonces te mandan digamos, la consulta y la cohorte y demás, tú la ejecutas y entonces te das los resultados. Potencialmente, el tenerlos estandarizados lo que requiere justamente es un tema de gobernanza bastante más gordo. No solo, digamos, de gobernanza de lo que son ya qué datos hay, digamos, en el repositorio, sino también eso, quién es el encargado de esos modelos, quién es el encargado de intentar evolucionar este sistema, ¿no? Sobre quién recae esa responsabilidad. Eso, bueno, os diría que os leí la tesis de mi compañero David Morel, que básicamente va de justamente eso, de cómo gobernar un sistema basado en modelos, que justamente tiene eso, tiene los problemas de que surgen figuras nuevas de gente que tiene que ser experta en modelado, no ya experta en los sistemas, sino gente que gobierne esos modelos, gente que se dedica justamente a mapearlos, gente que se dedica a ver sus terminologías. Es decir, hay mucho más complejo, pero bueno, en general eso. Si está basado en estándares, necesitas ese tipo de figuras nuevas que no existen ahora mismo. Gente que sí que haga buena eso. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Estamos un poquito fuera de tiempo, pero a lo mejor nos da tiempo. ¿No? Pues nada más. Pues muchísimas gracias a todos por participar y por asistir a la sesión. Gracias.